Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Nuevamente acudimos a una videoclase, para zanjar dudas, inquietudes, consultas que nos han llegado, que nos parece el mejor mecanismo, la mejor herramienta para poder hacerlo, ¿sí? Habíamos prometido en la otra videoclase concentrarnos en lo que la teoría política, la filosofía política denominó el contractualismo, ¿sí? Antes que nada, aclararles que el contractualismo, ¿sí?, y los textos que ustedes que tienen para trabajar son textos complejos, no son textos fáciles, ¿sí? Además requieren un grado de conocimiento un poco tal vez más alto que la mayoría de ustedes pueda tener en este momento, digamos, de su vida académica. Con lo cual, nosotros siempre les decimos, hagan un esfuerzo para entender, y la clase de hoy, o el acompañamiento, podemos decir, sobre este tema que voy a hacer hoy, pueda servirles de ayuda a la hora de volver a leer estos textos, ¿sí? Recuerdo inclusive cómo me costaba a mí cuando comenzaba a estudiar a Hobbes, a Locke y Rousseau, y en algunos casos incluso lo empecé a estudiar durante la carrera de Ciencias Políticas. Así que me imagino que habrá muchas inquietudes y muchas dudas al respecto. Así que esperemos darles una mano con esto que vamos a decir en un breve tiempo, ¿no? Breve lapso. Bueno, en primer lugar, la idea de contractualismo. Ahí me gustaría comenzar por algo que sé que generó bastantes dudas, estas cuestiones de los momentos que caracteriza el texto de Matteucci, y que tal vez están vinculados con lo que habíamos trabajado en la clase precedente, con el texto de Maquiavelo, con las ideas políticas de Maquiavelo, ¿no? Él habla de un primer lugar de un desgaste de la sociedad tradicional. Recordemos, como hicimos la otra vez, que la sociedad tradicional se refiere específicamente a la Edad Media, ¿sí? La edad que media entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. El desgaste de la sociedad tradicional hace referencia al desgaste de la sociedad feudal, ¿sí? Al feudalismo como idea política, económica, cultural y social, ¿sí?, donde la religión cumplió un rol estelar, fundamental. Valga la repetición de palabra, ¿sí? La religión se convirtió en toda esa etapa en el fundamento del poder político, ¿sí? Para entender y comprender esa etapa histórica, ¿sí?, había que mirar arriba, ¿sí? Todo se explicaba a partir, ¿sí?, de las leyes divinas, ¿sí? Un plan divino diseñado por Dios e interpretado, conocido por la estructura eclesiástica, por sobre todas las cosas el Papa, como decíamos en la clase pasada, dador de legitimidad en términos simbólicos, ceremoniosos, y en ese marco hay que comprender el inicio de la modernidad. La modernidad nace cuando cae el paradigma religioso como explicación de la vida en general y en este caso de la política en particular. En esa ruptura, el rol que le cabe a Maquiavelo es central, ¿sí? Y eso queda vinculado con el segundo aspecto que marca este autor italiano, que es la cultura política secular, ¿sí? Para poder comprender el contractualismo, tenemos que entender esta cuestión de lo secular, ¿sí? La división de la razón de la fe. Esto que dije anteriormente, la caída del paradigma religioso como factor explicativo del mundo, ¿sí? Es lo que permite correr a la religión y poner en el centro a la razón, ¿sí? Yo diría más, a la razón, a lo observable, a lo científico, a la no dogmático, ¿sí?, a la verdad y la existencia real, no a la verdad revelada, ¿sí? Entonces, este paradigma que cae y el paradigma moderno que nace es lo que le va a permitir comprender la idea del contractualismo, ¿sí? Porque, ¿qué significa el contractualismo? ¿Qué es el contrato? ¿Qué es la idea del contrato? La idea del contrato ustedes lo tienen que asociar
con el consenso, con la afirmación. ¿Sí? Ahora nos vamos a meter en tema específico, pero la idea del contractualismo, ¿sí? La idea del contrato, la idea de que existe un contrato que da inicio, ¿sí?, al Estado, a la vida moderna, a la vida política, ¿sí? La idea del contrato es una idea del consenso, de la afirmación, del sí quiero. ¿Sí? El contrato es eso. Sí, acepto vivir en sociedad política. Sí, acepto la existencia de un Estado. La afirmación es la clave del consenso, del contrato, como estos autores han denominado al paso intermedio entre el estado de naturaleza y el estado social y civil, que es el Estado propiamente dicho, la estructura de autoridad moderna. Entonces, repasemos brevemente. Tenemos, por un lado, ¿sí?, el desgaste de la sociedad tradicional. Este desgaste, como decíamos, viene específicamente de varios costales, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Hay muy fuerte cuestionamiento a la Iglesia Católica en esa etapa. No me voy a meter en cada uno de los temas porque si no tendríamos que hacer 20 clases aproximadamente, ¿no? Pero hay un fuerte cuestionamiento a la Iglesia Católica, ¿sí?, el nacimiento de las ideas luteranas, de Lutero, Calvino, ¿sí? Por otro lado, había un desgaste clave, básico, de la propia sociedad feudal, que ya no daba cuenta de los avances en términos de, podemos decir, lo que después va a dar lugar a la revolución industrial, ¿sí?, a las ciudades, a la explosión demográfica en ellas, ¿sí?, a la emergencia de la burguesía, ¿sí?, como clase preindustrial, artesanal, que después se convierte en una clase industrial y de lo que era el artesano, más tarde se convierte en el gran empresario. Y fundamentalmente la idea de que ya no es Dios el que va a parir un Estado, una estructura de autoridad y fundamentalmente la sociedad política, sino es el individuo, el ser humano, el que va a ocupar ese lugar, ¿sí?, y el que va a ser el que va a iniciar mediante su afirmación, mediante esta palabra que decíamos, mediante su propio consenso en relación a ello, ¿sí?, el que va a parir esta nueva sociedad política o este Estado. Por ello, los contractualistas, y ahora me meto en esta cuestión, plantean 3 momentos en su fundamentación teórica, ¿sí?, lo que son el estado de naturaleza, el contrato propiamente dicho y el estado social y civil, que para cada uno de estos contractualistas significan cosas diferentes. Para Hobbes va a ser el estado absolutista, para Locke va a ser el estado liberal y para Rousseau, vamos a llamarlo, sería el estado democrático, la voluntad general. En breve me meto en cada uno de ellos. Vamos a lo general. Estos 3 momentos, ¿existieron en la realidad? No, no existieron en la realidad. ¿Sí? Cuando hablo de 3 momentos me refiero al último momento, claro que existió el estado absolutista, existió el estado liberal, pero digo, la idea de la fundamentación, para decirlo con más claridad, ¿existió el estado de naturaleza? ¿Existió el contrato? ¿Fueron momentos históricos de la vida de las personas? Lógicamente no. Se trata de, podemos decir, abstracciones lógicas, ¿sí? Y para no decirlo tan difícil, se trata de responder a una pregunta. Todos estos autores se preguntaron, Hobbes, Locke y Rousseau, ¿cómo viviría el hombre de no existir poder común? Ese es el estado de naturaleza. ¿Cómo vive el individuo? Y cuando dicen el hombre, estos están hablando del hombre, porque ese es el modelo que tienen los contractualistas, no de hombre y mujer, sino del hombre, ¿sí? Es decir, ¿cómo viviría el hombre de no existir un poder en común, de no existir leyes, de no existir instituciones, de no existir constitución? Piensen por un momento ustedes, si tuvieran que reflexionar acerca de los seres humanos, de la vida en sociedad, o de la vida en este caso en pre-sociedad, ¿no?, en términos
de ausencia de legalidad, ausencia, vuelvo a repetir, de un poder que diga esto es tuyo, esto es de él, esto es así, esto no es así, esto se puede, esto no se puede. ¿Cómo vivirían los individuos? Seguramente estarán pensando y darán respuestas distintas o no, pero cada uno de estos filósofos dio una respuesta. En el caso de Hobbes ustedes lo saben, cuál es la respuesta que dio. Él piensa que el individuo es un maximizador de poder, que desea el poder por sobre todas las cosas, porque el poder es la condición sine qua non, dice Hobbes, de la felicidad, de que los deseos se reiteren en forma permanente, y por lo tanto necesita el poder. Y siempre poder es poder sobre otros, otras. En el caso del contractualismo, vuelvo a repetir, masculino. O sea, el poder sobre otros. Por lo tanto, ¿sí?, imagínense con ese hombre que plantea Hobbes, ¿cómo sería la vida con otros hombres sin la existencia de ese poder en común? Además, recuerden, Hobbes que adiciona que en ese estado de naturaleza los individuos, ¿sí?, tienen derecho a todas las cosas, ¿sí?, y que los individuos son iguales por naturaleza. ¿Sí? Iguales por naturaleza, digamos, no por ser todos iguales en términos como lo pensaba, como se pensaba, digamos, los filósofos de la Edad Media, en que todos son iguales porque son hijos de Dios, ¿sí?, que hay una igualdad natural. Por esa razón, no, los contractualistas no traen a Dios, para nada. Plantean todas sus respuestas a partir del individuo. Y los individuos son iguales por naturaleza, dice Hobbes, por dos razones. Primero, porque aunque corporalmente puedan ser diferentes los hombres y puedan pelear por cuestiones que hay ahí en el estado de naturaleza, que no hay ninguna autoridad que diga esto es tuyo, esto es mío, ni mucho menos, por lo tanto, dos personas que quieran lo mismo se convierten inmediatamente en enemigos, y no necesariamente el fuerte vence al más débil, porque el débil puede aliarse con otros fuertes y vencer a quien está disputando lo que él quiere. Por lo cual no hay una razón para que un grupo, ¿sí?, avance sobre otro grupo en forma permanente. Para decirlo de un tirón, si existiera la posibilidad de que la fuerza sea determinante en el estado de naturaleza, no hablaríamos de un estado de naturaleza, como ustedes ya saben, de guerra de todos contra todos, sino estaríamos hablando de un estado de naturaleza donde impera la ley del más fuerte. Y Hobbes dice que eso no es así, ya que hay una igualdad natural, ¿sí?, con cuerpos diferentes, pero con posibilidades respecto a conseguir sus objetivos iguales. Y eso es lo que marca la igualdad natural. El derecho natural le asiste a todos tienen derecho a todo. Entonces imagínense, la competencia lleva al choque. La desconfianza es recíproca, porque lo que yo tengo hoy no sé si lo voy a tener mañana. Porque ¿quién me lo garantiza? Yo, mis brazos, mis manos, ¿no? Mi cuerpo. Puedo venir otro y sacármelo. Si no hay tuyo ni mío. Si no es justo ni injusto. No hay ni legal ni ilegal. Por lo tanto, tanto la desconfianza como la competencia llevan no solo la rivalidad, al hecho de batirse. Hasta un gesto, dice Hobbes, digamos, una mala palabra, un insulto, también lleva al disturbio. Esto extendido, lógicamente, se convierte en lo que ya conocemos, que es la guerra de todos contra todos. Entonces, para Hobbes, el estado de naturaleza, el momento que los hombres viven sin poder común, se traduce en la guerra de todos contra todos, donde el hombre es un lobo del hombre, donde el hombre, digamos, se convierte en un animal feroz para otro hombre. Por lo tanto, ese estado hay que salir, ¿sí? Y acá hay dos razones, dice Hobbes. La razón propiamente dicha y las pasiones. La razón, que son las leyes de la naturaleza. No hacer a otro lo que no quiero que me hagan a mí. Hay una serie de razones, ustedes la pueden leer. Y las pasiones son el miedo, ¿sí? Tomen el texto del Manual de Ciencia Política, en la página 106. Si ustedes se fijan abajo, en el último renglón, la cita de Hobbes, ahí dice: de este modo señala, en primer lugar, como inclinación general de la humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de poder, que cesa solamente en la muerte, como elemento,
¿sí? Fundamental. Y si leemos unos renglones arriba, ¿sí? Yo diría, de ese párrafito que le leí al principio, 4 renglones para arriba, dice, la concepción del hombre en Job lo lleva a describir esta situación como un estado basado en las pasiones, que deriva de una guerra de todos contra todos. Pues cada uno, por obtener algo de seguridad personal, termina atacando a los demás. Pero son esas mismas pasiones, el temor a la muerte violenta, lo que hace que el individuo pacte. Y el pacto es muy singular. Todos pactan en favor de otro. Todos pactan en favor de un tercero. Ese tercero, ¿quién es? El Leviatán. Ese tercero, ¿quién es? El monarca absoluto. Todos pactan entre ellos. Es más, hay una fórmula que dice Hobbes. Cada uno dice, yo autorizo y transfiero todos mis derechos naturales a todas las cosas, menos el derecho a la autopreservación, es decir, menos el derecho a la vida, a ese tercero. Con la condición de que todos ustedes también lo hagan de la misma forma que yo. Y todos hacen lo mismo. Al hacer todo lo mismo, todos pactamos en beneficio de ese tercero, en beneficio del Estado absolutista, en beneficio de la monarquía absoluta, en beneficio del Leviatán. ¿Sí? Que de alguna manera no tiene obligaciones hacia nosotros, porque no formó parte del pacto, sino tiene deberes. ¿El deber principal cuál es? La seguridad, la clave. Si no puede dotar a esa sociedad que se va a conformar luego del pacto de seguridad, no hay razón de ser para su existencia. Por eso decíamos, Hobbes es el pensador del orden. El orden, la seguridad. ¿Qué quiero decir con el orden y la seguridad? De la protección. Y la única forma de crear ese estado absoluto es que los individuos, en ese estado de naturaleza hipotético, vuelvo a repetir, como abstracción lógica, se deshagan, se desprendan de todos los derechos naturales que le asisten. Por lo tanto, la llave maestra es la cesión, el ceder a ese tercero los derechos naturales a todas las cosas que yo tengo por ser un individuo. Y ustedes van a decir, ¿pero qué? ¿Cede el derecho a resistir? Sí. ¿Cede el derecho a juzgar qué es bueno y malo? Sí. ¿Cede el derecho a decir qué es lo mejor, lo peor, lo que le gusta? Sí. O sea, cede todos los derechos. Sí, menos la autopreservación. Si viene alguien a matarlo, esa persona se puede defender. Ahora, el resto de derechos lo cedió. Uno puede decir, pero eso no está bien, porque, bueno, le da mucho poder a una persona. Entonces, bueno, diría Hobbes, si estaría acá, vuelvan al estado de naturaleza y mátense todos con todos. Entonces, en la teoría hobbesiana hay dos momentos. Guerra de todos contra todos, estado absoluto. Guerra de todos contra todos, caos. Estado absoluto, yo. Construyo la frase, yo o el caos. Seguridad o anarquía total, desborde total. O digámoslo con Hobbes, guerra de todos contra todos. Dos momentos. ¿Sí? Bien, Locke. John Locke hace un trabajo monumental, magnífico. ¿Cuál es? Con las mismas categorías de Thomas Hobbes, extrae conclusiones totalmente diferentes. ¿Qué significa esto? Totalmente diferente. Porque el que plantea el estado de naturaleza, ¿qué es el estado de naturaleza? Lo mismo, lo que ya sabemos. Un momento en que los individuos viven sin poder común. Y si viven sin poder común, ¿cómo vivirían? ¿Qué dice Locke? El hombre vive de acuerdo a la ley natural. ¿Qué es la ley natural? ¿Sí? La ley natural es algo cognoscible, dice textualmente Locke, a través de la razón. La razón, ¿sí?, es la vía de acceso a la ley natural. Ergo, si uno sigue la ley natural, es racional. Si uno no la sigue, es irracional. Por lo tanto, ¿qué le dicta la ley natural al individuo? Que un hombre no puede atacar a otro hombre, no puede atentar, dice textual Locke, a otro hombre, ni en su vida, ni en su libertad, ni en su propiedad. Clave. Pónganse un renglón, un cuadradito ahí, clave. ¿Por qué clave? Porque son los tres derechos naturales fundamentales para Locke. La vida, libertad y propiedad. Es más,
vamos a leer seguramente en un ratito algo que tiene que ver con esto. Según Locke, el concepto de propiedad privada, en sentido estricto, es el bien, la hacienda, ¿sí? La propiedad comúnmente que nosotros conocemos. Pero en sentido amplio, propiedad privada significa vida, libertad y la estrictamente propiedad. O vida, libertad y bienes. Fíjese la importancia, ¿no? Y fíjese el lugar que tiene la propiedad privada. Está equiparada al mismo rango que la vida y que la libertad. Entonces, si un individuo sigue la ley natural, claramente, ¿sí?, va a ser un individuo racional y no va a atentar contra otro individuo en su vida, libertad y propiedad. Fíjense que ya es tan distinto ese estado de naturaleza que el de Hobbes. Fíjense la diferencia que tiene. De hecho, tiene derecho a castigo. Quien cometa un acto contra la ley natural, otros hombres tienen derecho a castigarlo. Es un derecho natural del individuo. Castigar las acciones cometidas contra la ley natural. Sumemos a esto que la propiedad privada, ¿cómo surge? Pues ¿cómo va a surgir la propiedad privada? Antes del pacto, antes del contrato, antes que exista el Estado, ¿hay propiedad privada? Exactamente. La propiedad está asociada al trabajo. ¿Qué significa? Si una persona, dice Locke, trabaja una parcela de tierra, ¿sí? Cuando digo trabaja es mezcla su propiedad, su cuerpo, con la tierra y la transforma, creando un frutos de cualquier índole, factor, para decirlo de alguna forma, eso que creó, la manzana, la naranja, lo que sea, es su propiedad. Y también la tierra en donde lo trabajó. Dice Locke, siempre que quede en cantidad y en calidad para que otros también puedan servirse como lo hizo ese hombre. Es decir, lo que hace que un hombre se apropie de algo es su trabajo, es su esfuerzo. Es como dice Locke, mezclar su propiedad, su cuerpo, con la tierra. Y al transformarla, se apropia. No se puede apropiar de otra manera. No es que llega y digo, esto es mío, déjenme tranquilo, llegué primero. No. Es la propiedad. Es cierto que después en el estado de naturaleza aparece el oro y la plata, y por consentimiento tácito se transforman en bienes intercambiables, y la sociedad, digamos, del estado de naturaleza la acepta, ¿sí? Pero la propiedad en un primer momento se legitima de esa forma. Y entonces, ¿por qué es necesario pactar? Si se puede vivir bien en ese estado de naturaleza. Si los hombres viven respetando la ley natural. El problema es que la ley natural no está escrita, no es conocida por las personas. Recuerden, se conoce mediante la razón. Si uno es racional, la sigue. Ahora, si uno quiere robar, matar, ¿sí?, secuestrar a otra persona, digo, atentar contra vida, libertad y propiedad, es castigado, ¿sí? Pero todo en el ámbito de la ley de lo natural, que vuelvo a repetir, no está aprobada ni siquiera por consentimiento común. Entonces, para asegurar los derechos naturales más importantes, vida, libertad y propiedad, los hombres pactan. También porque la desigualdad puede llegar a existir con la aparición del oro y la plata, puede haber hombres que tengan propiedades más que otros, pero fundamentalmente porque las leyes no son conocidas, no se aprobaron por consentimiento común. Entonces, para hacer un esfuerzo extra, ¿sí? Cuando digo un esfuerzo extra me refiero para poder comprender, para que estos individuos comprendan cabalmente qué se puede y qué no se puede, no alcanzan las leyes naturales, son insuficientes. Se necesitan las leyes civiles, por eso el pacto. Y los hombres pactan primero vivir en sociedad. Los hombres pactan primero vivir bajo el mismo paraguas legal. Los hombres pactan primero convertirse en una comunidad. Y en un segundo momento, o sea, una vez hecho este pacto, realizan un depósito. Algunos hablan de un segundo pacto, pero es un depósito. ¿Qué es un depósito? ¿Qué hace un? Imagínense la idea de depósito, ¿no? El depósito, que uno va al banco, deposita algo. Y cuando no tiene mucha más confianza, lo retira. Bueno, háganse la idea que este momento del depósito es cuando los hombres le dan el poder, ¿sí? Le dan, vamos a ver qué derechos transfieren al poder político. Y el poder político ya no es una sola persona.
son dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Uno va a hacer las leyes y otro va a ejecutarlas. Uno, ¿sí?, va a ser acreedor a la cesión de derechos que estamos hablando, la cesión del derecho de conservación. Hay un derecho de conservación en el estado de naturaleza donde el individuo lo cede. ¿A quién? Al Poder Legislativo. ¿Por qué al Poder Legislativo? Porque el Poder Legislativo, mediante leyes, ¿qué va a hacer? Conservar a la sociedad y sus miembros. Va a plantear una legalidad donde tiene por principal objetivo la conservación de la sociedad. Y recuerden, ¿cuál es el otro derecho natural que el individuo tiene en el estado de naturaleza? El derecho de castigo, ¿no es cierto? El derecho de castigo se va a ceder a otro poder, al Poder Ejecutivo, que va a ser encargado ¿de qué? De castigar los actos que se cometan contra las leyes civiles, contra las leyes creadas por el Poder Legislativo. Entonces ahí tenemos dos poderes. La clave del liberalismo político. La división de los poderes. Él habla de un poder federativo que tiene que ver con las relaciones internacionales, pero básicamente él habla de dos poderes. Uno legisla, otro ejecuta. Uno crea las leyes, otro las aplica. Es decir, ahí tenemos dos poderes. No hay un solo poder como en Hobbes, el monarca absoluto que lo tiene todo. Absoluto. Este poder es limitado y dividido en dos órganos: legislativo, ejecutivo. ¿Con esto qué se evita? Dice Locke. El abuso de la tentación del poder. Del abuso de la tentación de... Justamente, lo dije en palabras todas mezcladas. Se evita el abuso del poder. Se evita que un poder avance sobre otro. De hecho, y con esto vamos terminando esta primera parte, ¿qué pasa si un poder ejecutivo avanza sobre el legislativo o viceversa? El legislativo quiere tener competencias del ejecutivo o más. ¿Qué pasa? Pregunta Locke. Si un poder legislativo o ejecutivo se mete con la propiedad privada de un individuo, sea imponiendo un impuesto, valga el juego de palabras, sin autorización del propietario, o expropia, hablando del tema que se habla en estos momentos en Argentina, a la propiedad privada, Locke dice, el Estado se enloqueció. No dice así el Estado se enloqueció, dice, el Estado entró en guerra contra la sociedad. ¿Por qué? Porque el Estado, sea en su faceta de poder ejecutivo o legislativo, hace algo para lo cual no fue creado. ¿Cómo va a invadir al otro poder? ¿Cómo va a cobrar un impuesto sin la autorización del propietario? ¿Cómo va a invadir la propiedad privada? El Estado entró en guerra contra la sociedad civil. Entonces la sociedad civil, ¿qué hace? Recobra el depósito, ¿recuerdan? Recobra el depósito, la confianza. Porque el soberano en última instancia es el pueblo, es la sociedad. Recobra el depósito y se lo da a otro. Es decir, ¿qué hace? Resiste un gobierno. Resiste un gobierno injusto. Resiste un gobierno que entró en guerra contra la propia sociedad. Por lo tanto, ese derecho a resistencia, que como ustedes saben, a diferencia que de Hobbes, que se dio todo menos la vida, en Locke vos cedés dos derechos nada más. Conservación para crear un poder, castigo para crear el otro. Los dos derechos que cedo, conservación y castigo. El resto son todos propios. La vida, la libertad y la propiedad es la razón de ser por la cual se pactó. Por lo tanto, esos tres derechos fundamentales, inalienables, de ninguna manera pueden ser atacados por el poder de turno. Es más, su finalidad, su propósito principal por el cual se creó esos poderes fue justamente para cuidar de la vida, de la libertad y de la propiedad. Por lo tanto, el derecho a resistencia, ante todos los derechos que el hombre se quedó, ¿sí?, porque se dio dos, el resto son de él, bueno, puede hacerlo jugar en un momento en que el Estado entra en guerra contra la sociedad. ¿Sí? Una pieza magnífica, el derecho a resistencia. Un texto de 1689, imagínense, planteando el derecho que tiene la sociedad a resistir un gobierno injusto. ¿Sí? Por lo tanto, ahí, digamos, tenemos el segundo contractualista y el padre del liberalismo político.
¿sí? John Locke. Saquen sus conclusiones y sus diferencias son bastante elocuentes, ¿sí? Ahora vamos a hacer un cortecito y en breve volvemos a el Estado democrático o al pensamiento político de Rousseau.